2 Timoteo 1. Un espíritu de valentía. A saludo e introducción. 1. Una carta de Pablo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. La introducción de Pablo aquí es como en sus otras cartas, con un reconocimiento por adelantado de que él es un apóstol por la voluntad de Dios, no por ambición o capricho de hombre. Y Pablo tenía un papel que desempeñar en el plan de Dios para alcanzar al mundo para Jesucristo, y su rol era el de apóstol, un embajador único de Dios para el mundo. Así como Pablo tenía un papel que desempeñar, todos tenemos nuestro papel que desempeñar. ¿Cuál es el suyo? 2. Algunos de nosotros podríamos escribir, pastor por la voluntad de Dios, o alguien que ora por la voluntad de Dios, exhortador por la voluntad de Dios, o defensor por la voluntad de Dios. Todos tenemos un papel que desempeñar y Dios quiere que andemos en él. B. Las palabras según la promesa de la vida son únicas en los saludos de Pablo. Como Pablo acababa de ser encarcelado otra vez en Roma, y podía ser ejecutado, 2 Timoteo 4:6, esta promesa era tanto más preciada para él. Y, después de que Pablo fue liberado de la prisión romana mencionada al final del libro de Hechos, disfrutó de unos años más de libertad hasta que fue arrestado y encarcelado en Roma otra vez. 2. Usted puede ir a Roma en la actualidad y ver el lugar donde dicen que Pablo fue encarcelado. En verdad que solo es un calabozo frío, una cueva en el suelo con paredes desnudas y con un pequeño agujero en el techo por donde le pasaban la comida. No ventanas, solo una fría celda que debió haber sido especialmente incómoda en el invierno. 3. Pablo escribe esta carta desde su segundo encarcelamiento en Roma, y pronto sería condenado y ejecutado por órdenes de Nerón. Pablo presiente esto antes de tiempo. Por lo tanto, 2 de Timoteo no es solamente la última carta que tenemos de Pablo, sino que hay un tono de urgencia y pasión que se puede esperar de un hombre que sabe que se encamina hacia la muerte. 2-5, un saludo y recuerdos felices. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo está pensando mucho en su familia espiritual en Timoteo, amado hijo, y en sus verdaderos padres, esos judíos de antes de la época de Pablo que genuinamente siguieron a Dios con un corazón puro, no en la religiosidad de los fariseos. B. Gracia, misericordia y paz. Spurgeon usó este versículo, junto con uno de Timoteo 1:2 y Tito 1:4 para mostrar que los ministros necesitan más misericordia que otros creyentes. Después de todo, al inicio de sus cartas para las iglesias en general, Pablo solo usa gracia y paz en su saludo, Romanos 1:7, 1 de Corintios 1:3, 2 de Corintios 1:2, Gálatas 1:3, Efesios 1:2, Filipenses 1:2, Colosenses 1:2, 1 de Tesalonicenses 1:1, 2 de Tesalonicenses 1:2. Pero cuando comienza a escribirles a los pastores Timoteo y Tito, siente la necesidad de decirles gracia, misericordia y paz. ¿Y alguna vez notó usted este detalle sobre los ministros cristianos? ¿Qué necesitan aún más misericordia que otras personas? A pesar de que todos necesitan misericordia, los ministros la necesitan más que cualquier otro. Y sí que la necesitamos, porque si no somos fieles, seremos incluso mucho más pecadores que nuestros oyentes, y se necesita mucha gracia para mantenernos siempre fieles, y se requiere mucha misericordia para cubrir nuestras deficiencias. Así que tomaré estas 3 cosas para mí: gracia, misericordia y paz. Usted puede quedarse con estas 2, gracia y paz, pero yo necesito más misericordia que todos ustedes. Así que la tomo de la mano amorosa de mi Señor, y confiaré y no temeré, a pesar de todas mis deficiencias, flaquezas, tropiezos y errores. En el curso de todo mi ministerio. Spurgeon. C. Sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Timoteo estaba en la lista de oraciones de Pablo. Pablo tomó como práctica regular el orar con una lista y por lo menos mencionar en una oración a los que eran valiosos para él. Y oraciones noche y día también nos muestra cuánto oraba Pablo.
siempre que era de noche y siempre que era de día. Claro que uno pudiera decir que esto era fácil para Pablo, pues él estaba en prisión, pero este tipo de oración nunca es fácil. 2. Sin embargo, admiramos a Pablo por tener el corazón de hacer lo más que pudo para el Señor donde quiera que estuviera. Si él no podía predicar, pero podía orar. De acordarme de tus lágrimas. Tal vez las lágrimas que Pablo recordaba eran las que derramó Timoteo en su última despedida de Pablo. Para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. ¿Qué hacía realmente feliz a Pablo? Recordar la fe de hombres fieles como Timoteo, que amaban y servían al Señor. La cual habitó primero en tu abuela Loida, y en tu madre Eunice. La fe no fingida de Timoteo se debía, no en poca medida, a su devota educación y a la influencia de su abuela y de su madre. Timoteo y su familia venían de la antigua ciudad de Listra, la cual Pablo visitó en su primer viaje misionero. Cuando Pablo y Bernabé estuvieron ahí, Dios usó a Pablo para sanar milagrosamente a un hombre lisiado, y la gente de la ciudad comenzó a adorar a Pablo y a Bernabé como dioses del Olimpo, e incluso iban a sacrificar un toro para ellos. Pablo apenas pudo evitar que lo hicieran, y pronto enemigos del Evangelio pusieron a la multitud en contra de Pablo, así que sacaron a Pablo de la ciudad y lo apedrearon. Pero Dios milagrosamente preservó la vida de Pablo, y éste siguió adelante. Hechos 14. 2. En el segundo viaje misionero de Pablo, este fue otra vez a Listra y ahí conoció a un hombre joven que había venido a Jesús, y que estaba comprometido a servir al Señor. Este joven era Timoteo, y se le describe como hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Hechos 16:1. 3. Así que, la madre y la abuela de Timoteo eran creyentes, pero su padre no, cuando menos no al principio. En el mundo romano, los padres tenían autoridad absoluta sobre la familia, y como el padre de Timoteo no era cristiano, la situación en su casa no era la ideal, aunque no necesariamente terrible. Pero su madre y su abuela, o lo llevaron a Jesús, o lo afirmaron en la fe. Dios quiere usar a padres y abuelos para pasar un legado eterno a sus hijos y nietos. 4. Cuando Pablo se fue de Listra, se llevó a Timoteo con él, y esto comenzó una relación de mentor-aprendiz que tocó a todo el mundo. Y estoy seguro que en ti también. No era suficiente que esta fe no fingida estuviera en la abuela y en la madre de Timoteo, también tenía que estar en Timoteo. Nuestros niños, una vez que están en edad de rendirle cuentas a Dios, deben tener su propia relación con Jesús. La relación que tengan mamá y papá con Dios no les dará a ellos vida eterna. La frase fe no fingida podría ser traducida literalmente, fe no hipócrita, esto es, fe que no es una actuación. Era verdadera. ¿Es tu fe en Dios solo una actuación o es real? Todo el libro de Santiago trata sobre tener una fe verdadera. El recordatorio de Pablo para Timoteo, la valentía importa, así que sé valiente. 1:6. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Timoteo era un hombre dotado y valioso para el reino de Dios, pero parecía tener una raíz de timidez en él, lo que requería que Pablo frecuentemente lo animara a ser fuerte y valiente. Pareciera que Timoteo era un poco tímido, pero es verdad que él tenía una grande y pesada responsabilidad como supervisor de la obra de Dios en Efesio, en la área más grande. Había muchos cristianos en muchas congregaciones reuniéndose en toda la región. Hechos 19, 9-10 y 17, 20. Además, Timoteo era un hombre de normal valentía con una enorme responsabilidad. 2. Si es cierto que Timoteo era la clase de persona que evitaba confrontación, entonces era bueno que él pudo ver el ejemplo de Pablo. Por otro lado, tenemos la sensación de que Pablo era un hombre de amor profundo, pero al mismo tiempo también fue un hombre que nunca evitó la confrontación cualquiera que se atreva a reprender. Públicamente al apóstol Pedro, es un hombre que puede confrontar. Gálatas 2, 11-21. Timoteo tiene ya un tierno corazón de pastor para las ovejas. Pablo quiere desarrollar en él la valentía necesaria para dirigir y proteger realmente al rebaño. 3. Si usted lee 1 y 2 de Timoteo, encontrará no menos de 25 diferentes lugares donde Pablo anima a Timoteo a ser valiente, a no huir de la confrontación, a levantarse cuando debe levantarse y a ser fuerte. Esto era algo que Timoteo, siendo la persona que era, necesitaba escuchar.
B. La gente está en diferentes lugares. Para algunos, lo último que necesitan escuchar es, usted debe ser más valiente, porque ya resultan odiosos. Pero muchos otros vienen de un lugar donde necesitan escuchar, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, sé valiente, sigue adelante, vamos adelante. Timoteo era de este segundo tipo. Y algunos que aparentan ser valientes en realidad solo son unos fanfarrones. Utilizan una agresiva actitud de en tu cara para cubrir mucho dolor e inseguridad. Ellos necesitan volverse muy valientes y seguros en el Señor, en vez de ser solo fanfarronear. Timoteo no podía ser pasivo y solo dejar que sucedieran las cosas. Él necesitaba ser valiente y avivar el fuego del don de Dios que está en ti. Dios pudo haber dotado de dones a una persona, pero solo porque alguien tiene ciertos dones no significa que estén siendo usados para su gloria y reino. Muchos dones necesitan ser avivados. Y esto nos recuerda que Dios no utiliza sus dones a través de nuestras vidas como si fuéramos robots. Incluso cuando le da dones a un hombre o a una mujer, deja un elemento que necesita de la cooperación de la voluntad, del deseo y de la determinación de estos, para cumplir con el propósito de sus dones. 2. Algunos esperan pasivamente a que Dios los use, pero Dios está esperando a que aviven los dones que están dentro de ellos. Algunos esperan alguna nueva y dramática unción de parte de Dios, mientras que Dios está esperando que aviven lo que Él ya les ha dado. De avives lleva la idea de avivar un fuego para que siga ardiendo con brillo y fuerza. Un fuego que si se deja solo siempre se consumirá, pero Dios quiere que mantengamos nuestros dones ardiendo fuertemente para Él. Y el griego anasopureo, avivar, significa encender de nuevo o mantener la llama con toda su intensidad. No hay necesariamente una sugerencia, por lo tanto, de que Timoteo haya perdido su primer fuego. Sin embargo, indudablemente, como todo cristiano, necesitaba un incentivo para mantener el fuego ardiendo con toda su intensidad. Guthrie. Que está en ti por la imposición de mis manos. Dios usó la imposición de manos para dar dones espirituales a Timoteo. Esta no es la única manera en la que Dios da dones, pero es una forma común y un medio que no debemos descuidar. ¿Ha tenido usted a alguien que le imponga las manos y ore a Dios para que le dé dones para edificar a la familia de Dios? Y no tenemos derecho a asumir que solamente se le impusieron manos a Timoteo una sola vez. Así como Hechos 9:17 y 13:3 fueron 2 ocasiones en la vida espiritual de Pablo. Pudo haber habido otras. Wait. 2:7. La razón por la que Timoteo puede ser valiente en el uso de los dones que Dios le ha dado. Dios le ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pablo ve la timidez que hay en Timoteo. Timoteo conoce el miedo que a veces siente. Dios quiere que Timoteo sepa que este miedo no viene del Señor. Él necesitaba saber que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Y todos enfrentamos situaciones donde nos sentimos tímidos y temerosos. A algunos les asusta hablar frente a otros le temen a las confrontaciones, otros temen hacer el ridículo, otros tienen miedo de ser rechazados. Todos lidiamos con el miedo. 2. El primer paso para tratar con estos temores es entender que ellos no vienen de Dios. Para así poder decir, no es Dios quien me hace sentir de esta manera, Dios no me dio esto. Tal vez venga de tu personalidad, tal vez de una debilidad de la carne, o tal vez de un ataque demoníaco, pero no viene de Dios. B. El segundo paso para tratar con estos temores es entender lo que Dios nos ha dado, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y Dios nos ha dado un espíritu de poder, cuando estamos trabajando en su obra, proclamando su palabra, representando su reino, tenemos todo su poder respaldándonos. Estamos a salvo en sus manos. 2. Dios nos ha dado un espíritu de amor. Esto nos dice mucho acerca del poder que nos ha dado. Muchos piensan en el poder en términos de que tanto podemos controlar a otros, pero el poder de Jesús es expresado en que tanto podemos amar y servir a otros. Recuerden a Jesús, en la noche antes de la cruz, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, ¿qué hizo con todo ese poder? Humildemente lavó los pies de sus discípulos. Juan 13, 1-11. 3. Dios nos ha dado dominio propio. La palabra griega usada aquí lleva la idea de una mente en calma.
con autocontrol, en contraste con el pánico y la confusión que se apodera de nosotros cuando estamos en una situación que nos provoca miedo. C. No tenemos que aceptar lo que Dios no nos ha dado, espíritu de cobardía, y necesitamos recibir humildemente y caminar en lo que nos ha dado, un espíritu de poder, amor y de dominio propio. Y Pablo escribió esto a Timoteo porque la valentía importa. Sin ella, no podemos cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. El propósito de Dios es más allá que hacer dinero, divertirse y tener comodidades. Es que cada uno use los dones que Él le ha dado para tocar a su pueblo y ayudar a un mundo necesitado. 2. El miedo y la timidez evitarán que usted use los dones que Dios le ha dado para tocar a su pueblo y a un mundo necesitado. Dios quiere que usted tome su poder, su amor y su dominio propio y se sobreponga al miedo para ser usado por Él con todos dones que Él le ha dado. 3.8. Usando la valentía que Dios da, no te avergüences del apóstol preso. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Por tanto, Pablo le acababa de hablar a Timoteo sobre el espíritu de poder, de amor y de dominio propio, con valor. Este es el derecho de todo creyente en Cristo Jesús ahora. Pablo le dirá a Timoteo cómo dejar que lo que Dios le ha dado dirija sus pensamientos. B. Si Timoteo va a tomar el valor que Dios le dará, él no se avergonzará de dar testimonio de nuestro Señor. A menudo nos es difícil entender que no era fácil seguir a un maestro crucificado. Y, en la actualidad, hemos esterilizado a Jesús y desinfectado la cruz, haciendo que todo sea seguro. Pero en el tiempo en el que Pablo escribió esto, en verdad parecía extraño seguir a un hombre crucificado y llamarlo Salvador. 2. Pensando en la enseñanza de Jesús, si usted quiere ser grande, debe ser siervo de todos, como un niño, como un esclavo, como el más joven, como el último en vez del primero. Este es un testimonio del que algunos se avergonzarían. 3. Pablo sabía que el plan de Dios en Jesucristo parecía tonto para muchos, pero también sabía que era el poder vivo y activo de Dios para salvar almas y transformar vidas. Pablo no se avergonzaría de ello, y tampoco debería hacerlo Timoteo ni nosotros, o nosotros el día de hoy. C. Si Timoteo va a tomar el valor que Dios le dará, él no se avergonzará de Pablo, ni de mí, preso suyo. No era fácil apoyar a un apóstol preso. Y, nótese que Pablo se considera a sí mismo un prisionero de Jesús, ni de mí, preso suyo. Pablo no se vio a sí mismo como un discípulo de Rima, pero como un prisionero de Dios. Pablo vio a Dios como el Señor de cada circunstancia y si él era libre en el Señor. Si él era preso, él era prisionero del Señor. De si no participa, no es suficiente que Pablo le haya dicho a Timoteo que no se avergonzara de sus cadenas. También invita a Timoteo a participar en ellas. ¿Y cómo podemos participar en las aflicciones? Participamos en la misma forma que Pablo dijo en Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Podemos identificarnos con nuestros hermanos que sufren alrededor del mundo a través de la oración, a través de un corazón preocupado, y a través de un actuar con sabiduría. Según el poder de Dios, ¿en verdad estaba sufriendo Pablo según el poder de Dios? Sí. El poder de Dios siempre está ahí, pero no siempre está ahí para eliminar las dificultades. Algunas veces está ahí para acompañarnos a través de las dificultades. Y, en un sentido, es absurdo que Pablo hable sobre el poder de Dios. El poder de Roma podía parecer mucho más real. Pero el poder de Dios ha sido vindicado por la historia. El imperio romano ha desaparecido, pero el Evangelio de Jesucristo vive. 4:9-10. El mensaje del que Timoteo no se avergüenza. El plan de salvación de Dios. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Nos salvó y llamó, venimos a Dios como una respuesta a su llamado en nuestras vidas. Nosotros no iniciamos la búsqueda, nosotros no encontramos a Dios, Él nos encuentra a nosotros. Así que debemos responder a su llamado cuando lo sentimos. ¿Por qué nos llamó Dios? No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo.
No fue nada fabuloso que hayamos sido, ni nada fabuloso que hayamos hecho, sino porque entraba dentro de su propósito porque Él quería. C. La gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dios dirigió su obra llena de gracia sobre nosotros cuando solo existíamos como una idea en la mente de Dios. Tal como una pareja amorosamente hace planes para un bebé antes de que éste nazca, así Dios planeó para nosotros. Y, antes de los tiempos de los siglos, también nos recuerda que el tiempo es algo que Dios creó para dar orden y arreglo. A nuestro mundo actual, el tiempo no es esencial para la existencia de Dios. Él existía antes de que fuera creado el tiempo, y permanecerá cuando el tiempo haya terminado y nosotros viviremos por la eternidad con Él. D. El propósito y la gracia de Dios fueron manifestados por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Él cumplió con el plan eterno de Dios. Jesús verdaderamente nos muestra en qué consisten Dios y su plan. Y, por eso nunca podemos decir que conocemos demasiado de Jesús. Si usted supiera lo más que pudiera del invisible Dios de los cielos, Dios se ha revelado a todos nosotros en la persona de Jesucristo. Jesús lo revela. Conviértase en un experto con doctorado en el estudio de Jesús. Lo que hizo Jesús, Él quitó la muerte. La muerte ya no es muerte. En lo que se refiere a los creyentes, se le llama dormir no porque estemos inconscientes, sino porque es placentero y lleno de paz. La muerte no toma nada del cristiano, los gradúa a la gloria. Y el cristiano no tiene espacio para RIP en su tumba. Descanse en paz no describe adecuadamente nuestro destino eterno. ¿Por qué no las letras CAM? Cristo abolió la muerte dejaría saber a todos que estamos más vivos que nunca, disfrutando la gloria eterna del Señor. F. Lo que Jesús hizo, Él sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. La comprensión de la vida después de la muerte en el Antiguo Testamento era turbia en el mejor de los casos. Pero Jesús nos dejó saber más sobre el cielo y el infierno que lo que nadie más podría. Él los creó. Y Jesús trajo la verdad sobre nuestro estado inmortal de vida a través de su propia resurrección. Él nos mostró cómo serían nuestros cuerpos inmortales, y nos aseguró que los tendríamos. 2. Estas cosas hacen a Jesús un vocero más confiable acerca del mundo del más allá que cualquiera que haya tenido una experiencia cercana a la muerte. G. El plan de Dios de salvación para nosotros comenzó en el pasado de la eternidad, antes de los tiempos de los siglos, y continuó con la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, y llegó a nosotros cuando Él nos salvó y llamó, y continúa mientras vivimos nuestro llamamiento santo, y un día se mostrará a sí mismo en inmortalidad, vida eterna. Y, cuando consideramos la grandeza de este mensaje, no es de extrañarse que Pablo lo llame el Evangelio, buenas noticias. 2. Son buenas noticias que Dios pensó en usted y lo amó incluso antes de que usted existiera. Son buenas noticias que Jesús viniera a mostrarnos a Dios perfectamente. Son buenas noticias que Él nos da un llamado santo. Y son buenas noticias que Él nos muestra y nos da vida eterna. 3. No es de extrañarse que Pablo estuviera dispuesto a ir a la cárcel e incluso morir antes que guardar silencio sobre este gran mensaje. 5. 11 a 12. La valentía que Dios da permitirá a Pablo mantenerse fuerte para el Señor en medio de sus aflicciones presentes. Del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Del cual yo fui constituido predicador. Casi podemos sentir a Pablo crecer en fortaleza mientras escribe estas palabras. Él entiende una vez más que es un gran privilegio sufrir por un evangelio tan grandioso lejos de avergonzarse, se siente honrado. Y pasan por su mente los sermones que ha predicado, predicador, las iglesias que ha dirigido, apóstol, y las diversas naciones que ha traído a Cristo, maestro de los gentiles, y mientras considera cada una, seguramente debe decir, gracias Jesús. B. Por lo cual asimismo padezco esto. Pablo sabía que aunque él predicaba un maravilloso mensaje, le costaría profundamente a la larga. Su sufrimiento presente fue por una cita celestial. Sé cómo podía Pablo ser tan valiente, tan honrado de cosas por las que otros se sentirían avergonzados. Primero, porque yo sé a quién he creído. Pablo conocía al Dios al que servía. Y debemos conocer lo que creemos, pero es aún más importante conocer a quién creemos.
Cuando sabemos lo grande que es Dios, cuando Dios y su gloria se convierten en la gran verdad de nuestras vidas, entonces tenemos verdadera valentía. 2. Conócete a ti mismo, dijo el filósofo pagano. Eso está bien, pero ese conocimiento solo guiará a un hombre al infierno. Conozca a Cristo, dice el filósofo cristiano, conócelo, y entonces te conocerás a ti mismo, y esto ciertamente los guiará al cielo, porque el conocimiento de Cristo es conocimiento de salvación. Spurgeon. D. Segundo, Pablo podía ser tan valiente, porque estaba seguro que Dios es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo le entregó su vida a Jesús, y sabía que Jesús era completamente capaz de guardarla. ¿Y cuándo fue que Pablo guardó su depósito? Seguramente, él tenía primero en mente su vida. Pablo sabía que no podía guardar su propia vida. Él sabía que solo Dios podía. Dios sí, Pablo no. Saber esto llenaba a Pablo de valor, pero no era valor por sí mismo, sino por Dios. 2. Pero no era únicamente su vida lo que Pablo le había dado a Dios a guardar. Pablo le había entregado todo a Jesús: su vida, su cuerpo, su carácter y reputación, el trabajo de su vida, todo lo que le era valioso. ¿Qué necesita entregarle usted? Todo lo que le sea valioso. Aquel día. ¿Qué día? Usted sabe qué día: el día que Pablo vería a Jesús, ya fuera que Jesús viniera por Pablo o que Pablo fuera a Jesús. Ellos vivían tan conscientes de ese día, que ni siquiera necesitaban identificarlo. Aquel día era suficiente. ¿Y qué tan valioso es aquel día para usted? Probablemente depende de qué tanto le ha entregado a él. Pablo exhorta a Timoteo a mantenerse fiel en la verdad. 1, 13-14, la fidelidad importa, así que retén la verdad. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Después de hablar de la importancia de la valentía, Pablo ahora llama a Timoteo a retener la forma de las sanas palabras. Timoteo, y todos los ministros consagrados, son llamados a ser fieles a la verdad. Y retén sugiere que alguien o algo intentará arrebatarnos la verdad, que a menos que la retengamos en fidelidad, nos será arrebatada. 2. Se necesita ser un hombre o mujer especial para realmente retener. Se necesitan personas que no sean como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Efesios 4:14. 3. ¿No es esta una medida importante para cualquier pastor? ¿Retiene él la forma de las sanas palabras? Las medidas principales no deberían ser: él es muy gracioso, o él es muy emocionante, o nunca es aburrido, o ni siquiera tiene un verdadero corazón por los perdidos, porque algunos, afirmando que tienen corazón para los perdidos, han abandonado el Evangelio. La verdadera medida es preguntar: ¿retiene él la forma de las sanas palabras? La forma de las sanas palabras sugiere que la verdadera enseñanza, según la verdad de Dios, tiene cierta forma, una forma que puede ser detectada al discernir el corazón. Que de mí oíste. Las sanas palabras que Timoteo debía retener llegaron a él a través de un hombre, Pablo el apóstol. Dios usa instrumentos humanos para comunicar su verdad eterna. Y debemos siempre tener cuidado de la persona que rechaza a todos los maestros humanos y dice: solo somos yo y mi Biblia. Dios usó a Pablo para comunicar la forma de las sanas palabras a las cuales esperaba que Timoteo fuera fiel, y Dios usa a otros hombres y mujeres para comunicar esa misma verdad hoy en día. La fidelidad de Timoteo tenía que ser moldeada con la fe y amor que es en Cristo Jesús. Algunas personas toman la palabra de Dios y la consideran únicamente como una cuestión intelectual, y dejan la fe y el amor. Y fe y amor describen cómo se debe retener la verdad. La retenemos en fe, creyéndolo realmente y poniendo nuestras vidas en ello, y la retenemos en amor, no en arrogancia orgullosa o en búsqueda de la propia superioridad. 2. Si usted cree que está siendo fiel a la verdad, pero no está mostrando fe y amor en su vida, tal vez usted no sea más que un fariseo. Ellos eran un grupo en los días de Jesús que estaba muy comprometido en retener ciertas enseñanzas, pero no tenían ningún fruto de fe ni amor fluyendo en sus vidas.
Timoteo también tenía un depósito. Pablo lo llama el buen depósito. No hay duda de que se refería al Evangelio y a la verdad de Dios, y él necesitaba tener fidelidad para retener ese buen depósito. Y Dios nos ha dado un depósito de cosas muy buenas. ¿Seremos capaces de ser fieles y retenerlas? Guarda tiene más que solo la idea de retener algo, también quiere decir que lo guardemos y usemos sabiamente. Dios nos ha dado su palabra, familia, relaciones, tiempo, talentos, recursos, educación, y la lista sigue. Debemos ser fieles para mantener todas esas cosas buenas en una forma en que brinda gloria y crédito a Jesús. 2. Vivimos en un tiempo donde fidelidad es esperada por solo un periodo mientras beneficia nuestro propio interés. Cuando deja de ser para nuestro inmediato beneficio para ser fiel, muchos sienten que está completamente bien renunciar a esa responsabilidad. Pero esto no es honrar a Dios. 3. Ser fiel a Dios significa tener el corazón que hará lo correcto incluso cuando parezca una locura. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Salmos 15:4. ¿Cuándo fue la última vez que usted fue fiel cuando hacerlo le trajo un costo? 4. Dios es fiel con lo que le damos como depósito. 2 de Timoteo 1:12. ¿Seremos fieles nosotros con lo que Él nos ha dado como depósito? La última frase de 2 de Timoteo 1:14 nos da la clave para la fidelidad, por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Dios requiere una fidelidad de nosotros que es mucho más grande de lo que nosotros podemos lograr con nuestros propios recursos. A menos de que estemos caminando en el Espíritu, no podemos mantenernos fieles a lo que debemos mantenernos fieles. 2:15. Un ejemplo de hombres infieles. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Que me abandonaron todos los que están en Asia. El gran apóstol Pablo, al final de sus días y de su fantástica carrera misionera, estaba casi completamente solo. Él no fue alabado por el mundo, o apreciado, ni siquiera por los otros cristianos. Y, si hubiera habido una radio cristiana en ese tiempo, nadie hubiera querido entrevistar a Pablo. Si hubiera una revista cristiana, Pablo tampoco estaría en una portada. Pablo hubiera tenido un tiempo muy difícil encontrando quien publicara los libros que había escrito. Para muchos cristianos de ese día, Pablo parecía muy extremo, demasiado comprometido, no lo suficiente famoso o llamativo. Aún los cristianos de Asia, donde Pablo hizo un increíble trabajo, Hechos 19, abandonaron a Pablo. 2. Geográficamente, Asia en el Nuevo Testamento no significa el lejano continente oriental como se conoce actualmente. Quiere decir la provincia romana de Asia, que el día de hoy es Turquía principalmente. Figelo y Hermógenes. Estos fueron dos notables hombres entre los cuales abandonaron a Pablo, no fueron fieles ni se mantuvieron firmes. Y estos dos no fueron los únicos, pero Pablo consideró necesario señalar a Figelo y Hermógenes particularmente. Él nombra a dos de los desertores, probablemente a los más conocidos, para poner fin a los ataques calumnitas. Porque usualmente pasaba que los desertores de la batalla cristiana buscan una excusa para su propia deshonrosa conducta, inventando cuanta acusación se les ocurra en contra de los fieles y rectos ministros del Evangelio. Calvin. 2. No sabemos mucho de Figelo y Hermógenes. Este es el único lugar donde están mencionados en la Biblia. Es una cosa terrible tener nuestro nombre registrado en la palabra de Dios como un ejemplo de infidelidad. 3. 16-18. Un ejemplo de un hombre fiel. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó, y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuanto nos ayudó en Efeso, tú lo sabes mejor. Onesíforo fue cortado con una tijera diferente que Figelo y Hermógenes. Él permaneció con Pablo en las buenas y en las malas. Pablo ora por misericordia para Onesíforo y toda su familia. Y no sabemos mucho acerca de Onesíforo, solo que vivía cerca donde se encontraba Timoteo en ese momento, porque al final de la carta Pablo le pide a Timoteo que salude a la familia de Onesíforo. ¿Qué hizo Onesíforo que fue tan especial para Pablo? Y muchas veces me confortó. Él fue una bendición de forma intencional a Pablo, y trabajó para confortar al apóstol que hizo tanto por la demás gente.
¿Cuándo fue la última vez que usted confortó a otro cristiano? 2. Y no se avergonzó de mis cadenas. Cuando Pablo estaba en prisión, supo quiénes eran sus verdaderos amigos. Onesíforo era uno de los que permanecieron con él. 3. Me buscó solícitamente y me halló. Había muchas prisiones en Roma, y Onesíforo no podía tomar el teléfono y empezar a llamar a las prisiones. Fue verdaderamente difícil para Onesíforo serle fiel a Pablo, pero lo hizo. Si solo somos fieles cuando es fácil, en realidad no somos muy fieles. Pablo tiene una oración especial para Onesíforo. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día. Si un fiel siervo como Onesíforo necesitaba de este tipo de oración, ¿qué tanto más necesitamos el resto de nosotros? D. Tú lo sabes mejor. Aparentemente, el servicio de Onesíforo era tan fiel, tan excepcional, que era famoso. Pablo podía simplemente decir a Timoteo, tú sabes por experiencia propia lo bien que ha servido. Y Onesíforo vivió a la altura del significado de su nombre, que significa portador de utilidad. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.